Estás en tu canal Strong Signals. Chicas y chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que serían las reglas de trading, pero ahora para el mercado de futuros o de derivados cripto. Más propiamente las reglas que aplican dentro del exchange Binance. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos muy cargados de información. Una vez más quiero darte las gracias por hacer parte de los más de 29.800 suscriptores que somos al día de hoy. Ya pronto seremos 30.000. Muchas gracias por todo ese apoyo. Invito a los nuevos a que se unan a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Twitch. Y muy importante que estés en el canal de noticias y grupo ambos en Telegram. Pues es allí donde compartimos la información de manera mucho más ágil, mucho más eficiente. También pégate una pasadita por nuestra lista recomendadas y por nuestros últimos videos subidos, pues de esa manera es que tendrás la información al alcance de tu mano y recordemos que el conocimiento es poder y ese poder se puede transmitir en profits. También es importante que tengas presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualicemos los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. En un video anterior hablábamos sobre lo que son básicamente un tutorial, digamos, o más bien una explicación de ciertos conceptos que tienen que ver con el mercado de futuros. En el mercado de futuros recordemos que lo caracteriza es que básicamente tú no compras el activo, es decir, en este caso no compras la criptomoneda sobre la que operas, sino que simplemente pues intentas predecir su comportamiento. Si va a ser al alza, si va a ser a la baja, y si logras predecirlo, pues obtienes lo que son esos profits o esas ganancias de acuerdo a tu propia estrategia. La otra característica del mercado de futuros o derivados es que maneja lo que es el apalancamiento, que justamente es lo que les estoy mostrando aquí en pantalla. Es muy importante que te veas este video que te estoy mostrando aquí en pantalla, pues se complementa muy bien justamente con lo que vamos a ver el día de hoy, que son las reglas de trading de Binance para el mercado de futuros. Bien, pasemos directamente a ello. Aquí tenemos lo que son las reglas de trading. Les voy a dejar obviamente este link también en lo que sería mi primer comentario fijado. Adicionalmente a ello les voy a dejar también lo que es mi link de Binance y mi link de futuros por si de pronto gustan apoyarme, les gusta mi contenido y quieren registrarse conmigo. Recuerden que en el mercado de spot tendrían un 20% sobre lo que son las comisiones que les cobra Binance por hacer obviamente trading o compra y venta de criptomonedas de manera, digamos, indefinida. Es decir, de por vida tendrían este descuento de un 20% en comisiones. Bien, entremos ahora sí entonces en detalle. En un video anterior hablábamos de las reglas de trading para el mercado de spot. En este vamos a hablar de las que son para futuros. Y obviamente cuando hablamos de futuros, pues hay unos futuros que son los futuros perpetuos, es decir, que no tienen vencimiento, y hay otros futuros que sí tienen vencimiento. El enfoque normalmente los que hacemos trading de manera muy activa, pues va más que todo al tema de los perpetuos. Aquí encontramos entonces características similares a lo que veíamos en ese video anterior para el mercado de spot, pero este está aplicado para el mercado de futuros o derivados, como también se le conoce. Bien, primero, ¿cuál es lo mínimo que yo puedo tradear en las monedas? Aquí en esta tabla, que es una tabla que contiene todas las monedas que podemos tradear en futuros, nos dice exactamente qué es lo mínimo que nosotros podemos tradear. Ese mínimo siempre va a aplicar el de mayor valor entre lo que es la cantidad mínima en la moneda o la cantidad mínima en USDT. Bien, ahora, ¿cómo sabemos entonces nosotros cuál sería el mínimo? Pues aquí obviamente en el caso de BTC lo sabemos bastante fácil porque vemos que es 0.001 BTC y obviamente debido al costo que tiene BTC actualmente, pues podemos deducir de que esto es mayor cantidad que esto si los llevamos ambos obviamente a lo que serían dólares. Pero tenemos también una forma muy fácil de poder comprobar ello. Y es simplemente poner aquí, por ejemplo, 5 USDT. Supongamos que yo quiero vender lo que son 5 USDT. Perfecto. Quiero entrar en una operación, digamos, en short, 5 USDT. Y de entrada, mira, ya me lo está diciendo. Ni siquiera tengo que hacer nada. Te dice, el mínimo de cantidad son 42.19 USDT a este precio en particular. Es decir, si yo intento hacer una operación con esto, me va a salir un error. Miren, aquí lo tienen. Quiere decir que el mínimo para BTC para poder operar son 42. Es decir, 43 más o menos para poder, digamos, estar más seguros. Eso dependerá, obviamente del precio. Por ejemplo, si el precio de BTC fuera 50.000, vamos a observar cómo el mínimo ya serían 50. ¿Sí ven? ¿Por qué 50? Pues porque obviamente si multiplicamos ese precio por la cantidad mínima de BTC nos da 50 USDT. Bien.
Ahora, si trabajamos aquí a lo que son cantidades propiamente en la moneda, pues el mínimo siempre será 0.01 BTC. Este será el mínimo. Si vamos a poner otro cero más, miren que ya nos saca el error porque el mínimo es con 2 ceros y un 1. Bien, 0.2 ceros y un 1. Bien, correcto. Ahí hablamos entonces de lo que sería el mínimo, la mínima cantidad que puedo tradear, tanto con la moneda como si fuera, digamos, a nivel de USDT. Ahora, vienen los siguientes valores y es, por ejemplo, ¿dónde está el mínimo precio donde yo puedo poner una orden? ¿Sí? En este caso, el mínimo precio al que yo podría poner una orden en el caso de BTC, que le estoy haciendo el ejemplo inicialmente con BTC, sería en el precio de 556.72. Ahí sería el mínimo precio donde yo puedo poner una orden. ¿Sí? Estamos hablando de estos precios. Estamos hablando que aquí el mínimo precio sería esos 556 con los decimales que nos informa acá, con .72. Bien. Ahora, el mínimo movimiento del precio es un solo cero, 0.1 solo cero y un 1. Es decir, cuando yo le doy flecha arriba aquí, vamos a poner esto aquí nuevamente en USDT. Pongamos aquí una cantidad que se pueda tradear normalmente, que son 100, por ejemplo. Aquí 100, perfecto. Y miren acá esto. Cuando yo muevo con la flecha de mi teclado numérico, la flecha de arriba o la flecha de abajo, miren cómo se va a desplazar en el segundo decimal, ¿sí? 0.1, 0.2, 0.3, o sea, 0.02, 0.03, etc. Esto es el mínimo precio, el mínimo cambio en el precio que yo puedo como tal, digamos, trabajar. Bien, y esto hace parte de las reglas de trading. Ahora, aquí hay unos porcentajes que los voy a resumir todos, que son esta parte que habla de las órdenes límite, bien. Esta que habla de lo que tiene que ver, digamos, con la protección de precios. Y este que habla también con las órdenes market. Tenemos órdenes market, órdenes limit y tenemos aquí, digamos, la protección de precios. Bien. Todos estos tres porcentajes están relacionados con la distancia que hay entre lo que sería el mark price, que es este. Para los que no recuerden qué es el mark price, es básicamente un índice que se compone de los precios, en este caso de BTC contra USDT, en ciertos exchanges que obviamente está, digamos, trabajando ese índice para lo que sería Binance. Es decir, Binance escoge, digamos, de los top, obviamente, exchanges, escoge 3 o 4 y esos 3 o 4 hace una media ponderada para sacar lo que es este mark price. Básicamente es un promedio del precio de esos exchanges, ¿sí? Pero del mercado de spot. De ahí sale este mark price. Ahora, este last price, que así es como se llama esta cifra que vemos acá, este last price, ¿de dónde sale? Este last price sale exactamente de lo último que se tradeó aquí directamente en el mercado de futuros en Binance. Bien, aquí al lado también tenemos lo que es el mark price. Miren, ahí justamente nos lo dice. Entonces aquí podemos ver que miren que no son exactamente iguales. ¿Por qué no son exactamente iguales, sino que hay diferencias? Pues justamente porque uno se compone de ese promedio del mercado de spot de otros exchanges, no de Binance, sino de otros exchanges. No recuerdo si está incluido también el mismo spot de Binance, no estoy seguro en este momento, pero básicamente lo importante de ahí es que es de otros exchanges y este que es el last price, este es el mark price, bien, el promedio de los otros exchanges. Y este que es básicamente el last price es la última ejecución de una orden como tal, ahí sí, propiamente aquí en el mercado de futuros, propiamente aquí en el trading de futuros de Binance. Bien, aquí por ejemplo nos habla sobre el mark price, podemos salir de una vez de la duda de lo que sería, digamos, de qué se compone ese índice. Aquí lo tenemos. Y vemos también cómo se comporta el índice. Vamos a ver si nos dice de dónde está sacando el índice. Sí, mire, sí lo dice. Entonces dice, por ejemplo, que saca de Binance, de Huobi, de Bittrex, de HitBTC, de BitMax, de FTX y de Binance Cross 2, que este sí no sé exactamente qué es. El hecho es que de aquí es de donde está sacando esos precios como tal, bien. Y aquí obviamente tiene, digamos, también lo que es minuto a minuto, pues el precio, digamos, de referencia, bien. Entonces ahí sabemos de dónde está saliendo ese mark price como tal. Inclusive tiene su propia gráfica. Muy bien, perfecto. Vámonos entonces nuevamente a lo que tiene que ver. Entonces, esta parte de acá es que si por algo
hay una distancia de un 5% entre el Mark Price y el Last Price, ¿ok? Si hay esa distancia, porque hay un movimiento brusco, movimiento que percibimos, por ejemplo, el año pasado, hubo uno de los movimientos bruscos de BTC donde había una distancia de ese tamaño en muchísimas monedas, incluso de mayor tamaño, creo que era como del 10%, no te van, digamos, a trabajar este tipo de órdenes. La orden limit no te va a funcionar cuando hay esa distancia. La orden market no te va a funcionar cuando hay esa distancia. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre justamente porque hubo algo muy brusco en el mercado y es para proteger, digamos, el sano mercado, por así decirlo, ¿sí? Obviamente no es bueno que un mercado tenga unas volatilidades o unas diferencias de 5%, 10%, etcétera, entre lo que es, digamos, la ponderación de ese índice del Mark Price y lo que sería el Last Price, que es el precio que se trae directamente en Binance. También es importante comentar de que el precio con el que trabaja la liquidación es cuando nos liquidan el capital, cuando nos dice, vea, su precio de liquidación es este, déjenme si tengo por aquí algo abierto, sí, por ejemplo su precio de liquidación es este, ese precio de liquidación está de acuerdo es al Mark Price, bien, no al Last Price, sino al Mark Price. Y es por ello que ustedes pueden escuchar en algunos grupos personas que dicen, uy, me salvé de que me liquidaran, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el Mark Price no llegó hasta tu precio de liquidación. Si hubiera llegado hasta tu precio de liquidación, hubieras estado liquidado. Y también puede suceder al contrario, que el Mark Price sí llega al precio de tu liquidación, pero el Last Price, el trading propiamente en ese exchange, no llega. Obviamente lo normal es que con el Mark Price, que es como trabaja la liquidación, estamos mucho más a salvo que con el Last Price. Es lo normal, ¿bien? También eso es para evitar alguna manipulación propiamente que puedan hacer directamente en este exchange, ¿sí? Entonces, por ello es que se trabaja con el Mark Price, un precio ponderado, un precio promedio de diferentes exchanges y no solamente con el Last Price. Muy bien, perfecto. Entonces de ahí salen esta orden limit, esta orden market. Esos son, digamos, como los brackets, pero solamente si hay ese distanciamiento. Solo cuando haya ese distanciamiento entre el Mark Price y las Price. De lo contrario, si puedes poner una orden limit a un 5, 10, 20% de distancia, no hay ningún problema. Siempre y cuando pues no la pongas más abajo de este valor, ¿sí? No la puedes poner más abajo una orden límite de compra de este valor. Bien, ahora nos encontramos acá con lo que nos dice, ¿cuál es la máximo tamaño de orden a mercado y a límite? Bien, entonces recordemos un concepto importante. A mercados cuando estamos acá, es decir, no estamos trabajando un precio exacto para poner, digamos, una venta o una compra, ¿sí? O un short o un long en el caso de, que así es como se conoce más propiamente lo que sería este mercado de futuros o derivados, sino que queremos simplemente mandar, digamos, una orden de 120, esto sería aquí, el máximo es 120 BTC. Ahora sí, 120 BTC, que obviamente no los tengo, pero básicamente sería 120 BTC, sería lo máximo que yo podría mandar a mercado. No puedo mandar más de ahí, ¿sí? Esas hace parte de las reglas del mercado propiamente, ojo, del mercado de BTC. Estamos enfocados inicialmente en BTC. Luego miraremos otros ejemplos con alguna que otra moneda. Bien, ahora, si no lo haces a market, que se ejecuta de manera inmediata, sino que lo haces a limit, es porque tú vas a establecer un precio. Pero ese precio no se puede tampoco ejecutar de manera inmediata. Es decir, si yo voy a mandar un short sell o una venta en corto, yo tengo que mandarla en los precios rojos. No la puedo mandar que sean los precios verdes porque se ejecutaría de inmediato y sería una venta a mercado. Entonces, cuando hablamos de esta, aquí sí puedes manejar ya hasta 1000 BTC. Esos 1000 BTC se convertirían obviamente en una resistencia si está aquí en el lado, digamos, de los shorts o de las ventas, y en un soporte si estamos hablando del lado de las compras. Y eso lo utilizan mucho también para manipular el mercado, las ballenas, hacer creer a los traders de que hay un soporte fuerte ahí o de que hay una resistencia fuerte ahí, y simplemente lo quitan cuando les conviene. Bien, entonces por eso es que no nos podemos confiar de lo que se llama digamos, ¿cómo se llama esto? Deme un segundo, a ver si lo encuentro por aquí. No lo veo aquí. Se me olvida el concepto en este momento. Pero básicamente la nivelación entre, digamos, los short y los longs. Pero se me olvida en este momento el DEP. Es el DEP, sería en inglés es el DEP, que es esto básicamente, ¿sí? Entonces aquí tú puedes pensar de que obviamente los shorts hay un gran soporte porque miren que está muy superior los longs están muy superior a los shorts, ¿sí? Entonces podrías pensar eso básicamente, pero puede ser que una ballena por acá tiene una orden límite para hacer creer eso, ¿bien? Cuando de pronto la realidad es que simplemente la va a quitar porque él piensa hacer otro tipo de operación. Muy bien, sigamos entonces avanzando. Eso es lo que tiene que ver con el máximo
en cuanto a market order y en cuanto a mini order en cantidad de la moneda. Ahora, máximo número de posiciones de órdenes abiertas que tú puedes tener. Una orden abierta es una orden que no se ha ejecutado. Básicamente estas que aparecen aquí, órdenes abiertas. Ese es el máximo, va a depender básicamente de la cantidad que tenga aquí, que como lo vemos es 200 para todas. Bien, en este momento en las reglas que está manejando Binance actualmente para el mercado de futuros o derivados. Bien, esta parte aquí de lo que dice para el tema de los seguros es básicamente que si te llegan a liquidar, hay un porcentaje que va obviamente a el tema de seguros. Bien, ahí es donde alimentan lo que se considera la parte, digamos, la parte obviamente del fondo de seguros, de donde salen también las liquidaciones cuando de pronto al exchange le toca, por algún momento brusco, entrar, digamos, a subsanar el mercado, pues sale obviamente de este fondo que los que van siendo liquidados van contribuyendo a él. Bien, ya hablamos de este mínimo nocional, que este mínimo nocional básicamente es lo mínimo con lo que podemos tradear, pero recuerden que va a aplicar siempre el de mayor valor entre este y este. Y por último sería este que también hablamos de él, que también aplica el mismo concepto de que la distancia entre lo que es el mark price y las price no supere un 5%. Bien, esto para protegernos de ese tipo, digamos, de movimientos bruscos o extremos del mercado. Bien, aquí venimos a una parte que habla de lo que es el apalancamiento y lo que es el margin. Esta parte de aquí está súper relacionada con los conceptos que explicábamos acá, donde en este video donde hablábamos obviamente del margen ratio y hablábamos también del margen de mantenimiento y el margen de balance o el balance de margen. Está súper relacionado ello. Ahora les voy a explicar aquí, les voy a dar un concepto general. Esto para el caso, por ejemplo, digamos de BTC USDT, estamos hablando de que lo máximo que tú puedes tener una posición nocional. ¿Y qué es una posición nocional? Mira, una posición nocional es esta cantidad que te expresa directamente cuando tú haces la operación. Estamos hablando aquí, por ejemplo, denme un segundo. Aquí, por ejemplo, en esta operación como tal, si ustedes se dan cuenta, aquí dice 196 DOSC. Realmente las operaciones en trading de criptomonedas funcionan en cantidades de la moneda. Pero cuando tú estás trabajando, digamos, con USDT, esto se convierte a este valor. Esto es una posición nocional como tal, ¿sí? Este valor como tal. Y es sobre el cual tú estás ganando o perdiendo indiferente del balance que tú tengas, ¿sí? Sobre esta cantidad de capital que tú estás trabajando, llámese capital propio o llámese que haga parte del apalancado, ¿ok? Pues es sobre lo que tú ganas o pierdes. En este caso, por ejemplo, sobre ese capital se está ganando o perdiendo 1.30 dólares. Pero acuérdense que aquí hay, digamos, como de cierta manera, una información mentirosita porque dice que estás perdiendo el 7.62%. Y todo el mundo pensaría que este 7 es sobre tu capital, ¿sí? Sería, digamos, algo lógico pensarlo. No, este 7 es solamente sobre el margin. Y recordemos que el margin, repasemos conceptos, es simplemente coger el nocional, el tamaño de tu posición y dividirlo por el apalancamiento que estés trabajando, ¿bien? En este caso, esto aquí está trabajando es 10x, aquí te lo dice. Sí, porque esto viene obviamente de lo que es nuestro premium y desde ahí se le puede indicar directamente el apalancamiento. Entonces esto dividido 10 nos da básicamente esto. Y sobre esto, que es digamos una porcioncita de tu capital, es que él pone estos porcentajes, cosa que para mi forma de verlo no está bien porque yo estoy trabajando es con este capital y no con 17. Yo realmente, a pesar de que me aparten de mi capital real 17 para esto, pues yo realmente estoy trabajando con 175. Bien, ok, perfecto. Por lo cual, obviamente, si habláramos de este porcentaje basado en esto, eso sería 0.6. ¿Sí? Esto habría que dividirlo por 10 y nos daría menos 0.6. Bien, bien, perfecto. Ok, entonces, ahora, aquí vemos las cantidades máximas que tú puedes trabajar de acuerdo al apalancamiento que tú uses. A veces se piensa que entre más apalancamiento, más capital se puede trabajar. Error. Entre más apalancamiento, menos capital se puede trabajar. Obviamente, si estamos hablando de los límites del capital. Por ejemplo, para alguien que tenga, digamos, un capital, como serían, por ejemplo, 100 USDT, pues solamente un 120X, pues sí le da mayor trabajo de capital, pero está utilizando el apalancamiento y cualquier mínimo movimiento lo puede liquidar, lo puede quemar. Por eso lo importante es entender ese concepto. Mientras tú te trabajes con un capital de trabajo, que es este nocional, que esté dentro de tu capital real, tú estás dentro de lo que es un
margin ratio sano. Miren que inclusive aparece en verde. Cuando esto se torna rojo es cuando ya tú no estás en un ratio, digamos, sano. Y es cuando ya empieza a superar, por decir algo, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60% en este porcentaje aquí. Ahí es donde ya esto va cambiando de color y ya deja de ser sano el tamaño de tu posición. Y puedes estar en alto riesgo de ser liquidado, es decir, de perder todo tu capital si estás trabajando en lo que es cruzado. ¿Sí? Lo que es, digamos, la modalidad cruzado. Si estás trabajando en lo que es la modalidad isolado o isolate, pues obviamente perderías el capital que tengas destinado en esa posición. Obviamente ya son temas de estrategias de cómo trabajar. Bien. Entonces, en estos días, por ejemplo, en el Premium pasaba que había una persona que tenía buen capital. Estamos hablando de que tenía como unos $15,000, si no estoy mal. Y esos $15,000 él los estaba trabajando a 20x. Pero entonces él quería abrir una posición y esa posición superaba 25,000. Si no estoy mal, la moneda era, déjenme recuerdo, creo que era, si era Cell, vamos a mirar si era esta, no recuerdo bien. Era 20, no es esta. Bueno, era una moneda pues que era de baja capitalización y se dan cuenta que entre más baja capitalización, miren cómo cambian los valores. Era una moneda similar a esta, donde él quería abrir una posición de 26,000 exactamente. Él tenía, digamos, de capital real 10,000 o 15,000 y obviamente con 20x sería lógico pensar, bueno, si yo tengo 15,000 de capital, 1, 2, 3 y tengo un apalancamiento de 20x, yo puedo llegar a trabajar hasta con 300,000. Wow, entonces yo puedo meter en una posición 300,000. Error, porque las reglas de trading para monedas de baja capitalización dicen que a 20x lo máximo que tú puedes trabajar es 25,000. Y si tú planteaste una estrategia basada en estos 300,000, obviamente menos, un poco menos por decir algo, para estar de pronto, digamos, no tan al límite de la liquidación, pues no te va a funcionar porque de una te va a salir un error. Y el error te va a decir que no puedes trabajar con ese capital. Vamos a verlo ya en acción para que puedan entender bien estos conceptos, porque lo que no se ve pues es más difícil de entender, ¿cierto? Bien, vamos con STMX, justamente es un buen ejemplo. No tengo ninguna posición abierta ahí, por lo cual perfectamente podemos hacer ese ejemplo. Vamos a cambiar el apalancamiento. Bueno, por defecto normalmente Binance te lo mantiene en 20x, listo. Y vamos a abrir una posición de 26,000. Esa posición con mi capital de 3,780 perfectamente la puedo abrir. ¿Por qué? 3,780 por 20 me daría 75,000, correcto. Entonces vamos a abrir una posición de 26,000 para que veamos qué sucede. Muy bien, vamos a poner entonces aquí, volvamos nuevamente a TradingView, pongamos aquí por ejemplo el precio de 170, la idea no es que no se ejecute y pongamos que yo quiero abrir 26,000 USDT. Listo, vamos a decirle que vamos a entrar en long en ese precio, veamos a ver qué sucede. Miren lo que nos está diciendo. La orden ha sido rechazada porque estamos excediendo la máxima cantidad permitida en el actual apalancamiento. Quiere decir esto que si yo quiero trabajar con 26,000 me tengo que ir más abajo. ¿Y cuál sería el siguiente nivel más abajo? Tendría que irme directamente a 10x. Aquí clarito lo tienes. Para poder trabajar en un rango de entre 25,000 y 100,000 tienes que irte a 10x. Y esto hace parte de las reglas de trading del mercado de futuros derivados. De ahí la importancia de manejar estos conceptos. Yo sé que a veces lo que es, digamos, teoría no nos gusta mucho, queremos más la práctica, pero si no manejas los conceptos, si no manejas este conocimiento, pues no vas a poder tampoco llegar a ser rentable en lo que es el trading, digamos, propiamente de futuros o de derivados. Bien. Perfecto. Ahora, ya entendimos entonces esta parte de aquí, cómo nos afecta. Entonces te voy a dejar básicamente este link, porque tú aquí con cualquier moneda que tú quieras trabajar, tú vienes simplemente y escribes el nombre de la moneda, por ejemplo, digamos FTM, y te va a traer siempre cuáles son las reglas de trading para esa moneda. Lastimosamente no son para todas lo mismo y eso tiene que ver con la liquidez de esa moneda en particular, con el volumen de comercio de esa moneda en particular. Entonces no es lo mismo el volumen de comercio de BTC, que cuando hablamos de eso, estamos hablando justamente de estos volúmenes. Miren, por ejemplo, el volumen de STMX, solamente $12 millones en las últimas 24 horas. Si nos vamos a BTC, encontramos que maneja 13,461 millones de dólares, o como le dicen, o como se dice, digamos, en Estados Unidos, 13,4 billones de dólares de volumen. Muy diferente la cifra, completamente. Es mejor dicho, como el cielo, como la noche y
como es como el cielo y el infierno, algo así por el estilo, o como sería la noche y el día. Bien, tenemos ya claro eso. Ahora, aquí nos habla entonces también de lo que sería el ratio de mantenimiento. Este ratio de mantenimiento es lo mínimo que tú tienes que tener, ¿sí?, disponible en el ratio antes de que te hagan lo que se llama la famosa margin call, la llamada del margen, donde normalmente o te cierran posiciones o te reducen el apalancamiento o te liquidan la cuenta. Eso es lo que pasa en una llamada de margen o margin call. Entonces, este ratio de mantenimiento es el que encontramos directamente acá, es este, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrarme por debajo, en este caso, en 100X, en BTC, yo me tengo que encontrar por debajo de lo que sería, vamos a FTM, que es la que tengo abierta, mejor. Entonces, en el caso, digamos, de FTM, que es la que tengo abierta, yo me tengo que encontrar con 10X, me tendría que encontrar 10X aquí, por debajo de un 5%. Es decir, yo puedo tener aquí hasta un 95 y todavía digamos que, bueno, no me llama, hasta un 94 pues, 94.9 y todavía no me llaman al margen. Pero si yo aquí llego a tener un 94, ya estoy a nada de que me llamen al margen básicamente. ¿Listo? Entonces, así es como funciona esto. Es que aquí diga lo contrario, o sea, sería el restarle esto pues. Le restamos así en 5 y aquí lo máximo que podrías tener es 95. Y obviamente ya estás casi que liquidado, mejor dicho. ¿Bien? Bien, perfecto. Es importante que recuerden este video donde explicamos todos esos conceptos al detalle. ¿Bien? Muy bien. Terminemos entonces, que ya nos falta poco. Bien, y esta parte aquí pues está muy relacionada también con lo mismo que estamos hablando acá y son como las cantidades también que tú tienes que tener como tal en el caso de USDT, pero yo me guiaría mucho más por lo que es el margen ratio, ya que estas cantidades dependen mucho del precio de la moneda, bien, dependen mucho digamos del precio pues que vaya fluctuando la moneda. O sea, cuánta cantidad, porque recordemos algo, cuando hacemos trading directamente sobre cantidades de monedas. Es decir, realmente esto aquí miren que está fluctuando. ¿Por qué está fluctuando? Porque el trading no funciona en USDT. El trading funciona en cantidades de la moneda. Déjenme en cambio esto acá y miren cómo aquí me va a poner la cantidad. Miren que esta cantidad no fluctúa. Y no es lo mismo 196 DOSC a un precio de $3 que a un precio de $2. No es lo mismo, ¿sí? Las fluctuaciones son completamente diferentes. Entonces, por ello, les recomiendo más que se basen en el porcentaje, que obviamente mientras esto aquí esté verdecito, esté así como lo tengo yo, o puede subir obviamente a 1, 2, 3%, no importa, 10 incluso, pues obviamente todavía están en márgenes relativamente sanos. Entre más bajo está, más sano estás o más lejos estás de una posible liquidación, ¿sí? Entre más alto estás, más cercano esté esto a lo que sería un 95%, pues básicamente estás casi que en la propia liquidación. Y estos conceptos son importantes tenerlos claros para lo que sería el trading de futuros o derivados. Ahora, por último, quiero terminar con lo que sería esta parte que dice aquí, que es multiactivos. Multiactivos básicamente es que tú puedes tener como colateral dentro de lo que sería futuros no solamente USDT, sino que tú puedes tener otras monedas también. Por defecto viene en esta, digamos, activado en este modo, que este modo es un único activo. ¿Qué es un único activo? Pues si ustedes se dan cuenta, todas las monedas van contra USDT, ¿cierto? En este caso, en este mercado. Entonces, el único activo en este caso, ¿cuál es? Pues USDT, porque es el mercado que estamos operando. Entonces, es que tú tengas capital en USDT. Ya, esa es la única exigencia. Pero tú también, si cambias esto a Multi-Asset Mode, tú puedes tener otras monedas aquí en la wallet de futuros que te van a servir como colateral, como respaldo de estas posiciones. ¿Y cuándo puede ser útil eso? Supongamos que estás muy cerca de ser liquidado y tú no quieres ser liquidado. Pues tú simplemente lo que harías es modificar esto a lo que sería Multi-Asset Mode, lo modificas y luego podrías enviar a tu wallet de futuros lo que serían las criptomonedas que obviamente se permiten allí porque tampoco se permiten, creo que todas. De por sí aquí tenemos la lista. Aquí tenemos la lista de las que se permiten. Si se dan cuenta, miren que no están absolutamente todas. Simplemente están las que para ellos como tal son interesantes que tú tengas ahí. No están shitcoin ni nada por el estilo. Entonces miren con cuáles monedas tú puedes soportar también tu posición. Con ADA, USDT, que obviamente USDT, con Ripple, con DOT, con Sol, BTC, con BNB, BUSD y ETH. Ahora, miren algo también curioso. Si son stablecoins, tú puedes tener, digamos, una cantidad infinita como tal, ¿sí? Y puedes respaldar el 100% como tal. Miren, el 100%, ¿sí? Puede estar en este colateral. Pero si
es con ADA, tú no puedes tener más del 90% del respaldo de tu capital que sea ADA. No puedes tener. Ni con ninguna de las otras. Si es con BTC, hasta el 95. Si es con BNB, hasta el 95. ¿Qué significa esto? Que supongamos que tú tienes unos ADA que valen 10.000, ¿sí? Pues obviamente de esos 10.000, ellos solamente te van a respaldar 9.000, ¿ok? No te respaldarían los 10.000 completos. Si fuera con el caso de BTC y tienes también 10.000 en BTC ahí de colateral en la wallet de futuros, pues te respaldan nada más 9.500, no los 10.000. Para que sea completo sería con BUSD 100% y con USDT pues casi 100%, 99.99. Bien. Bueno, chicas y chicos, con esto terminamos lo que son las reglas de trading de lo que sería el mercado de futuros propiamente en el exchange Binance. Recuerden que todo esto es importante conocerlo. Sé que a veces son conceptos que pueden demorar un poco en asimilar, pero es muy importante que lo hagamos para que entendamos lo que nosotros estamos manipulando, lo que nosotros estamos maniobrando cuando hacemos trading. Eso es fundamental. Ahora sí, sin quitar más de ese precioso tiempo, me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.